Capítulo 6. El valor del arte. ¿Cómo pudo el autor de algunas de las páginas más bellas de la literatura clásica expulsar a los poetas y artistas de su ciudad justa? Platón distingue entre el arte como herramienta educativa, en el que se incluiría su labor como creador de mitos, y el arte como puro ámbito estético. El primero es necesario, pero el segundo no es más que una copia imperfecta de las ideas. Platón fue uno de los constructores de mitos más significativos del mundo griego. En todos y cada uno de sus diálogos encontramos alguna narración o historia a partir de la cual desarrolla argumentos filosóficos. El mito en Grecia es, a la vez, lo opuesto al logos y su condición previa. Sirve tanto para introducir argumentaciones lógicas como para proponer narraciones que permiten reflexionar sobre temas que difícilmente se pueden abordar solo desde la razón. Sin apelar a la imaginación como primer paso es difícil construir determinados conceptos. La función del mito es sugerir la verdad o aproximar a ella a los temperamentos poco discursivos, y por ello mismo constituye un primer hito, imprescindible, en el conocimiento. Es la labor propia de un aedo, como lo fuera Homero, que retoma e interpreta la antigua sabiduría, hace posible que resuene la verdad primigenia, y permite a quienes no son sabios acercarse a ella mediante una imagen potente, capaz de movilizar no solo la racionalidad sino las emociones. Pensar mediante mitos es, en Platón, un ejercicio profundamente filosófico, además de todo un reto literario. En el político, los mitos unos se sirven para narrar los orígenes de las ciudades y las revoluciones del mundo, en las leyes, explican el castigo de los criminales, en el León, les sirven para describir el entusiasmo del poeta, y en el Fedón justifican el juicio de las almas tras la muerte, por poner solo algunos ejemplos. Las páginas dedicadas a algunos de sus mitos, como el de la caverna o el del guerrero en la República, el del carro alado en Fedro o la práctica totalidad de los del banquete, forman parte de la mejor literatura de todos los tiempos y han generado una multitud de interpretaciones. Los mitos muestran más que dicen porque poseen un lenguaje específico, la alegoría, que Platón estima a la vez insuficiente e imprescindible. Ningún mito es verdad, pero abre la puerta a la verdad. El mito muestra lo que el concepto no puede decir, a la vez, educa a una comunidad en valores compartidos. Como argumenta en las leyes, ya que las almas de los jóvenes no pueden soportar la seriedad, hay que contarles los principios de la armonía concordante, mediante juegos y canciones. A través de una narración simbólica, que se sitúa en los orígenes del cosmos o en una especie de tiempo primordial, el mito logra transmitir una particular concepción de la realidad que es muy eficaz como explicación tanto de lo político, como de las ideas y del alma. Origen y naturaleza de los mitos. Muchos estudiosos han puesto en duda que los griegos creyeran en los mitos. Según esta interpretación, los mitos no constituían un objeto de fe y estaban más cerca de lo que hoy denominamos folclore que de la teología. Los mitos griegos son demasiado exóticos y su contenido es demasiado fantástico para poder ser creídos a la manera como nuestros contemporáneos comprenden la religión. Antes de iniciar una narración mítica, los autores griegos usan fórmulas como se dice, cuéntanos si la cosa merece crédito. Los griegos no se preguntaban por la historicidad de sus mitos precisamente porque eran conscientes de su carácter de narración. Para ellos nada de cuanto sucedió en el pasado podía ser conocido con claridad, precisamente porque eran conscientes de que la misma transmisión oral modificaba el mensaje. Los mitos, esas hermosas historias fantásticas que la mayor parte de las veces no incluyen otra cosa que tópicos, por ejemplo, siempre son mujeres las que trastocan el curso normal de los acontecimientos, ofrecen indicios de cómo comportarse, o bien abordan de forma indirecta temas incómodos o terribles tales como la muerte, el sexo o el dolor, pero en lo fundamental solo buscaban producir sorpresa o excitar la imaginación. El primer autor que intentó codificar los distintos mitos fue Hesíodo, un poeta contemporáneo de Homero que estuvo activo en los siglos 8 o 7 a.C. Hesíodo concibió un complejo panteón divino que, además, tenía un carácter panhelénico. A partir de él, se adoptó una estructura dualista, principio masculino y principio femenino, principio celestial y principio terrenal, para explicar el mundo mítico, amén de organizar los relatos sobre el origen de los dioses en generaciones. Platón compartía ese esquema conceptual dualista que es, en el fondo, el que se produce también en la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible. Los mitos son siempre historias divinas, narraciones supuestamente originadas en un momento antiguo y fundacional. En ese sentido, no solo han de ser recibidos con reverencia, también iluminan las vidas de quienes los comparten. Se transmiten oralmente y por eso se mantienen, en el alma, lo que les confiere más eficacia que cualquier texto escrito y una mayor cercanía a la verdad. A Platón, como tradicionalista que era, le molestaba que los mitos estuviesen cayendo en desuso y, muy posiblemente, al usar la antigua sabiduría,
y al intentar renovarla, creía colaborar al mantenimiento de la tradición. Pero a la vez era consciente de que la crítica de los sofistas a los mitos de la época de Homero y Hesíodo por su excesiva brutalidad tenía mucho de cierta. En la generación anterior a la de Platón, el historiador Tucídides había sido el primero en usar la palabra mito como sinónimo de fábula incierta o de discurso sin rigor. Así, la iniciación a los misterios religiosos incluía también aspectos de danza, de juego, algunas veces erótico, y de reflexión a través de narraciones míticas. Por lo tanto, en la opinión de tradicionalistas como Platón, no habría que degradar el mito a pura infancia de la razón. Hay en él por lo menos una raíz o un núcleo cálido de lo racional y de lo perfectamente serio. Hoy sabemos que en los mitos griegos coexistían dos tipos de divinidades. Los dioses más antiguos, entre los que se incluyen las diosas madres protectoras del parto y las divinidades dionisíacas, vinculadas a las cosechas, al vino y a la sexualidad, cuyo origen se hunde en el Neolítico y la irrupción de la agricultura, eran mayoritariamente seguidos por mujeres, esclavos y gentes del pueblo. Junto a esos dioses más antiguos se adoraban también otras divinidades nacidas en la edad de los metales, las llamadas olímpicas o apolíneas, vinculadas a las cumbres, a las leyes y a los cielos, eran también más violentas, propias de guerreros, y fueron acogidas institucionalmente por las ciudades, que las convirtieron en sus patronas. Los dos órdenes divinos coexistían y a veces se fusionaban, pero eran percibidos de forma muy distinta. Así, para entronizar su culto en Delfos, Apolo hubo de asesinar a la serpiente Pitón, símbolo de las viejas divinidades. Mientras los cultos privados eran del tipo dionisíaco, los públicos fueron casi siempre apolíneos. Se tiene constancia de que algunas ciudades griegas reprimieron, a veces muy violentamente, los excesos de algunas manifestaciones religiosas de tipo dionisíaco, generalmente protagonizadas por mujeres. Consolidar una ortodoxia única y estable unificando los mitos diversos hubiese podido resultar muy útil para legitimar el poder político de una clase dominante, pero en Grecia ello resultó estrictamente imposible. A diferencia de lo que habían conseguido los sacerdotes egipcios, los griegos jamás terminaron de integrar su panteón religioso, ni mucho menos lograron que los diversos cultos obedeciesen a una estructura común, aunque los sacerdotes de Delfos lo intentaron más de una vez. Como ya se ha dicho, tenían plena conciencia de hallarse ante relatos fantásticos, legitimados por su antigüedad y por su temática, muchas veces sorprendente, pero no sagrados. Esta diversidad de mitos, en numerosas ocasiones contradictorios entre sí, se mantuvo a lo largo de la historia. Es por ello que no puede decirse que los griegos elaboraran una religión en el sentido actual de la palabra. Antiguos contra modernos. El proceso mediante el que las divinidades olímpicas, dioses del orden y de la cultura aristocrática de las ciudades, sucedieron a sus antecesores, los dioses primigenios vinculados a la tierra y a las fuerzas primordiales del cosmos, no fue, según Hesíodo, pacífico. Dos grandes conflictos, saldados con victoria olímpica, enfrentaron a unos y otros. El primero, la titanomaquia, tuvo lugar cuando Zeus lideró a sus hermanos y hermanas en la guerra contra su padre, Cronos, y el resto de los titanes. A esta batalla cósmica le seguiría otra, la gigantomaquia, entre los dioses olímpicos y los gigantes, hijos de Gea, que es el tema principal de los frisos del altar de Pérgamo. Esculpido en el siglo XI a.C., incluye escenas de gran dramatismo como la que muestra a Atenea agarrando por el cabello a un gigante que, en su desesperación, busca con el pie izquierdo a su madre para que le transmita su fuerza. El uso platónico de los mitos. Aristóteles, en el libro y de la metafísica, afirmó que el amigo del saber será también amigo de los mitos, cuyo asunto es lo maravilloso. Situados en un espacio ambiguo, entre el aquí terrenal y el allí divino, a medio camino entre razón y poesía, los mitos piden a gritos ser interpretados, y un filósofo, tanto en la concepción platónica como en la aristotélica, es un amigo de los mitos en la medida en que es un intérprete nada neutral del significado de la narración. La civilización griega había sido oral hasta el año 700 a.C. Eso es tanto como decir que sus formas de memoria, sus tradiciones, se transmitían de una manera básicamente poética. De cantar en forma de discurso ordenado y de concepto lo que la tradición expresaba fundamentalmente mediante analogías y metáforas fue la consecuencia de un largo proceso, no estrictamente lineal, cuya culminación no llegaría hasta la metafísica de Aristóteles. Los presocráticos fueron todavía, en lo fundamental, pensadores de la oralidad, que actuaban a par del esquema de los mitos antiguos. Cuando Tales se refería al agua como padre de todas las cosas, en su afirmación resonaba aún el dios Océano, presente en la Ilíada. Hasta Parménides, la poesía se confundió con la filosofía de una manera explícita, no solo por el uso de formas métricas sino por la mentalidad que suponía, más cercana a la analogía que a la conceptualización estricta.
Se ha observado muchas veces que en Platón el uso de los mitos tiene algo de aleatorio, los justapone por razones de oportunidad, sin que sea posible extraer de ellos una teología consistente. Platón recogió los mitos de fuentes muy diversas y algunos, entre ellos todos los del banquete, fueron una construcción suya personal, ni surgían de la tradición ni los usó nadie más que él. Pero para un griego ese aprovechamiento interesado de las fuentes míticas no era en absoluto irreligioso, precisamente por la falta de sistematización que ya se ha mencionado anteriormente. Ningún griego ignoraba los mitos homéricos, aunque no creyese en ellos, porque tenían un uso básicamente educativo. Pero no deja de sorprender que Platón, además de inventar mitos, fuese un acérrimo enemigo de quienes él denomina los poetas, Homero y Hesiodo, a los que denuncia por considerar inmorales. La crítica al primero se recoge básicamente en el Ion y en la República. Los dioses homéricos no han sido nunca capaces de hacer virtuoso a nadie y constituyen una mala influencia para los niños, que aprendían a leer con la Ilíada, porque muestran dioses que mienten y se mueven por emociones en vez de hacerlo por la razón. Solo en sus últimos textos Platón le desagravió parcialmente, por ejemplo, cuando en las leyes se cita la Odisea para afirmar que los dioses guían la conducta de los hombres, aunque esta afirmación no deja de tener mucho de tópico. Más que inventor de nuevos mitos, Platón se consideró a sí mismo como una especie de educador que pretendía reinterpretar el acervo común tradicional para hacer más virtuosa la ciudad. Los viejos moldes homéricos ya no permitían expresar la experiencia filosófica aunque se pareciesen lejanamente a ella. Un nuevo proyecto, como el de Platón, necesitaba nuevos mitos. Homero simbolizaba para Platón un mundo arcaico y brutal, carente de moral o cuando menos indiferente a ella. Los mitos platónicos, en cambio, son educativos y excluyen o condenan todo lo que es exceso, ubris. A través de la narración se alude a una realidad moral que solo el alma llega a alcanzar. Pero los mitos son, también, una herramienta política que Platón no ignora, construyen comunidad y elaboran memoria colectiva. Ofrecen modelos ideales de conducta y, a la vez, educan. Ningún gobernante y ninguna filosofía política pueden prescindir de ellos si se pretende mantener cohesionada la ciudad. Narrar nuevos mitos sería, desde esta perspectiva, la mejor estrategia posible para hacer más veraces determinadas tesis filosóficas cuyo ámbito estuviera más allá de lo meramente práctico. En la medida en que el mundo de los mitos es inmutable e inteligible, se acerca a las ideas, que tampoco cambian y se muestran a la razón, absolutamente al margen del mundo sensible y cambiante de las cosas. No es exagerado decir que la oposición entre mito y discurso filosófico prefigura la que Platón estableció entre mundo sensible y mundo inteligible. Los mitos, cuando tienen un componente moral, ofrecen una imagen de lo que con más profundidad nuestra alma deberá captar y comprender en forma de concepto o idea. Mientras la poesía es imposible de verificar, irracional, si se quiere, el mito platónico, ya no el homérico, aporta algo más. No narra hechos inmorales o inexplicables, sino que su verdad remite al ámbito de los tiempos antiguos y perfectos y tiene siempre una lectura moralizante. Convencer, incluso mediante engaños, a los ciudadanos de la eternidad y de la perfección de las ideas y del alma ayuda al buen gobierno de la ciudad. El mito, como la poesía, no es accesible ni al intelecto ni a los sentidos, pero tiene un punto de verdadero no porque lo atestigue la tradición, sino porque refuerza el sentimiento de pertenencia a la comunidad. El caso de Platón contra el arte. El proyecto platónico, y el establecimiento de una ciudad justa, requerían la construcción de nuevos mitos, pero especialmente de nuevos mitologemas, es decir, los modelos morales sobre los que se sustentan las narraciones míticas. Platón fue a la vez amigo de los mitos, entendidos como enseñanza moral, y enemigo de los mitógrafos, en tanto que inventores de falsos mundos. Y lo mismo sucede con los poetas y los artistas. Le gustaba la poesía si servía a la educación de los ciudadanos y si promovía el respeto a los dioses, pero censuraba a los poetas, por engañadores. Era necesario construir nuevas y hermosas mentiras, para justificar que la ciudad debía fundamentarse en el alma y en la razón, en vez de hacerlo en la violencia como en la tradición homérica. Si Platón se opuso a los poetas hasta expulsarlos de la ciudad justa es porque consideraba la poesía como una especie de veneno para la mente. La señoría sobre uno mismo, la arete propia de los grandes hombres resulta incompatible con los excesos líricos y la emotividad. Poetizar, es decir, caer en manos de lo que el filósofo denomina, la musa dulzona, era una manera de confundir la metáfora con el concepto que finalmente podía resultar peligrosa para el conocimiento de la verdad. El auténtico conocimiento no es, en Platón, de carácter sensible, sino que depende de su proximidad a una idea trascendente. Lo que ofrece la poesía son simplemente opiniones, sentimientos que cambian y se extinguen. A Platón le interesaba otro ámbito, el de lo permanente y trascendente.
Pueden argumentarse, por lo menos, 3 motivos por los que Platón desconfiaba de la poesía lírica y de los mitos homéricos. En primer lugar, la poesía aparecía como una invención, como una construcción demasiado humana y, por eso mismo, irrespetuosa con la exigencia moral que impregna el pensamiento auténtico. En segundo lugar, la poesía es una construcción subjetiva del poeta, incluso si el mito permite constituir una comunidad, el poeta habla solo en su propio nombre, mientras que la teoría de las ideas y el alma platónica pretenden escapar a toda subjetividad para presentarse como verdad eterna. Y finalmente la poesía que depende solo de las emociones y subjetividad es una pésima herramienta política, en la medida en que las ciudades se fundan sobre mitos compartidos. En resumen, solo la verdad racional, y no la subjetividad poética, hará posible el saber sobre el alma y sobre los conceptos, saber que se denomina filosofía. El arte como sofística. Así como el poeta imita una apariencia de virtud, el artista pretende algo tan imposible como plasmar la belleza en la materia sensible, que por estar limitada a las dimensiones de la temporalidad nunca puede ni siquiera aspirar a la perfección. De la misma manera que el mito ha de ser superado por la filosofía, y ya no son válidos los viejos moldes homéricos, el arte en Platón es una herramienta básicamente educativa. Ha de ser puesta en manos del poder político y usado para consolidar un modelo de ciudad donde cualquier sentimentalidad es peligrosa porque aleja de la virtud. En el Taimeo, escrito hacia el 360 a.C., Platón narra el mito según el cual un dios menor, el demiurgo, creó el mundo sensible dando forma a la materia informe según el patrón del modelo geométrico eterno, es decir, de las ideas. El demiurgo soñó con crear una imagen móvil de la eternidad y esa imagen es lo que llamamos mundo sensible. El mundo sensible está sometido a la imperfección de la temporalidad y por ello no es más que una pálida imitación del mundo inteligible. Del mismo modo que el mundo de lo sensible imita o copia las ideas perfectas, nada hay de invención propia o de expresión subjetiva del demiurgo en la construcción del universo. El cosmos fue creado a partir de modelos geométricos no por una necesidad estética, sino porque el modelo de la realidad es matemático. El auténtico arte divino no es poético, sino geométrico. La noción platónica de que los principios matemáticos existen antes y de forma independiente a la razón no solo justifica la recurrencia de formas geométricas puras en la naturaleza, como en el caso de los cristales minerales, sino el hecho mismo de que las matemáticas expliquen la realidad física. Es por ello que tantos matemáticos ilustres a lo largo de la historia han suscrito de forma más o menos abierta tesis platónicas en lo concerniente a las matemáticas. La naturaleza propia del arte, pues, no es la invención sino la mimesis, la copia. Pero la copia siempre es imperfecta. En toda copia hay algo de ilusión óptica, de distorsión de la realidad y de confusión entre la verdad y el deseo. En este sentido, el artista actúa como un sofista, vive de apariencia, fabrica simulacros y falsea la verdad. Solo lo que es y será, las ideas, constituyen la belleza en sí misma. Un artista es, para Platón, esencialmente un mentiroso. El atractivo de la mimesis es ajeno al pensamiento, fronesis, y Platón mantiene esa contraposición a lo largo de toda la República. El poeta se deja llevar por la pasión y es ajeno al cálculo, de la misma manera que se emociona en vez de reflexionar. Puede crear parecidos pero no realidad. Por ello mismo resulta un peligro para la ciudad y debe ser exiliado. Solo el filósofo que ha perfeccionado su alma y que conoce el bien en tanto que idea tiene una autoridad política legítima y, a su lado, el poeta o el artista plástico es tan solo un farsante que busca la verdad allí donde no está ni puede estar. El hombre que gusta por el estudio, Filomatés, distingue las ideas e impone un orden racional en las cosas, en cambio, el poeta o el artista plástico lo confunden todo. Vive en la pura creencia y no pasa más allá de la superficialidad. Las ideas en Platón delimitan las cosas, en cambio el arte desordena. En el libro y de la República, Trasímaco conmina a Sócrates a que no defina lo justo, mediante símiles del estilo, lo justo es lo necesario, o lo provechoso, o lo útil, o lo ventajoso, sino a que le diga, con claridad y exactitud qué es lo que significa, pues yo no he de tolerar que divagues. Filosofar es entender las cosas con claridad. El arte, en cambio, es la apoteosis de la confusión, la poesía, tema del libro 10 de la República, y la opinión, tema del libro 5, comparten las mismas características, son insuficientes, falaces y creadoras de desorden. Los aficionados a la opinión, filodoxoi, nada tienen que ver con los aficionados a la sabiduría, filosofoi. Hay gentes a quienes interesan los espectáculos y lo sensible y hay otras que se mueven por las ideas. Unos viven en la ensoñación de lo sensible, en la caverna, que es copia imperfecta del mundo sublunar, y otros contemplan el bien simbolizado por el sol.
El arte no es ciencia y no participa ni siquiera de la recta opinión porque no está inspirado por ninguna idea sino que está confinado en la sensibilidad. Por lo tanto, el artista queda socialmente relegado. Los gobernantes serán sabios, los soldados, valientes y las clases inferiores han de ser sobrias. Para definir lo bello deberíamos remontarnos de las cosas bellas a la belleza en sí. Pero lo bello y bueno en sí mismo solo puede captarlos el filósofo porque la idea existe en un espacio al margen de las cosas. Lo bello es materia mientras que la belleza es una idea, es decir, corresponde a un nivel distinto de realidad. La cosa bella puede dejar de serlo, pero la idea siempre será bella porque es ajena al cambio, al espacio y al tiempo. La importancia política de todo ello es inescapable. Una sociedad bien ordenada no puede tolerar la singularidad de la experiencia artística porque introduce confusión, al situar la imaginación al mismo nivel que la racionalidad. Producir una ciudad justa, dirá en el político, es tanto como adecuarse a la medida justa y la regla, al metrion. Pero si algo es ajeno a ese orden es el arte. Ecos de un continente perdido. El mito platónico de la Atlántida es singular por el modo en que ha trascendido los límites de la obra original. Además de servir de inspiración a intelectuales de la talla de Roger Bacon y Tomás Moro, que la tomaron como modelo de sus construcciones utópicas, la Atlántida ha generado una incontable literatura de tipo especulativo basada en la premisa, palmariamente absurda, de su existencia real. Como tal, resulta un ejemplo fascinante de los peligros inherentes al ejercicio de la invención de los que el propio Platón quiso advertir a sus contemporáneos, dado que la Atlántida ha pervivido como fantasía mucho después de que su valor como sostén de una particular filosofía haya sido prácticamente olvidado. Platón, en el Critias y en el Taimeo, la describió como una nación insular situada, más allá de las columnas de Hércules, y cuya capital estaba dotada de una estructura anular en la que se alternaban canales y edificios. Su poder marítimo amenazó en su día a una Atenas primordial que Platón emplea como alegoría del estado ideal, pero acabó siendo derrotada por esta.